Nuestra invitada está con nosotros la psicóloga y criminóloga, psicóloga forense y criminóloga Adriana Salvo, en circunstancias que tienen señales de visibilizar mensajes. Sabio, debí decir. De visibilizar mensajes, ¿verdad, Sabio? Como muy bien planteabas al principio de la nota, el homicidio de un homicida. Que en realidad yo lo que estaba planteando los otros días era que era relativamente esperable el nivel de crueldad con el cual muere, ¿no? ¿Verdad? O sea, esto tiene que ver con, justamente, con tener a dos homicidas de las características que eran ellos dos en la misma celda y bueno, y terminar, diríamos, el desenlace con un desmembramiento posterior a un ahorcamiento que llama mucho la atención. Yo estaba comentando antes del inicio de la nota que tiene que ver con, tiene características muy significativas, ¿no? Porque en realidad no es solamente matar, sino es perturbar el cuerpo de la víctima, y perturbar el cuerpo de la víctima es post-mortem, ¿no? O sea, después que lo ahorca, en realidad el victimario lo que hace es decapitarlo. Esta decapitación o desmembramiento se llama desmembramiento expositivo, y lo que estábamos comentando era justamente que busca mostrarle al grupo carcelario algún tipo de poder con la característica, diríamos, del homicidio que elige, diríamos, cometer, ¿no? Voy a hacer una pregunta que tiene que ver con cosas que pienso en este momento. Es decir, que esto es una señal no para la víctima, sino para el resto del complejo carcelario. En realidad lo que sucede, aparentemente lo que desenlaza la circunstancia es que el pelado supuestamente menta o insulta a la madre del victimario. Y eso el victimario no lo soporta. Y en su ánimo de... Pero eso lo dice el victimario. Sí, exacto. Tampoco sabemos si es cierto. No sabemos exactamente si es cierto. ¿Y si es cierto? No, ¿Da para este tipo de...? Bueno, a eso iba justamente. El tipo de forma que tiene de enmendar con sus pocos elementos el victimario es a través de este tipo de acto ultra cruel, ¿no? Donde en realidad lo que hace es lo ahorca y posteriormente lo desmembra. Es un castigo para la víctima, claramente, o sea, porque la elige, diríamos. También seguramente es muy probable que hubiese una identificación muy fuerte con la víctima de parte del victimario. O sea, yo no descarto que lo admirara, en realidad, porque la manera de matarlo también es una forma que tiene que ver con algo muy ritualista también, ¿no? Esto busca matarlo, inclusive después le busca el corazón, lo abre del lado opuesto, porque en realidad su objetivo era posteriormente quitarle el corazón. Pero a lo que voy es, busca enmendar de una manera bastante siniestra, diríamos, aparentemente lo que generó el desenlace del conflicto entre los dos, ¿no? Por lo tanto, este insulto a la madre. La motivación de todo esto es de índole psicológica, no es un ritual. No, no es un ritual. Igual está bien el señalamiento. A ver, desde el punto de vista criminológico hay algo que se llama antropología criminal, que analiza este tipo de actos desde los orígenes de la historia del crimen en el mundo, diríamos. Bien. Y acá aparecen elementos muy significativos, que tienen que ver con esto de cortar la cabeza, que tiene que ver con esto de desmembrar. Nos podemos acordar de muchos tipos de torturas o desmembramientos, como por ejemplo el de Tupac Amaru. Hay muchos casos en la historia donde este tipo de actos son los que elegidos para castigar o para violentar aún más a la víctima en su momento de muerte, ¿no? ¿Verdad? Bien, pero en este caso ya está muerto. En este caso es post-mortem. La víctima. Por consiguiente, en realidad lo que se busca no es perturbar a la víctima, sino perturbar a los que ven el cuerpo de la víctima. Que eso no es menor. Y tiene que ver con esto de dejar un mensaje para el entorno, pero también dejar un mensaje para los que están viendo desde afuera, o sea, nosotros en este caso, que sería la parte social, ¿no? O sea, claramente hay un mensaje, claramente por eso justamente lo que viene a ser todo lo que es la figura de decapitación se ve muchísimo y es muy común encontrarla también en actos criminales de grupos narcotraficantes, por ejemplo, donde en realidad lo que se busca es dejar mensajes a otro tipo de grupos o a grupos opuestos. Es una figura que aparece muchísimo. Y si nos vamos a lo antropológico criminal, nos encontramos con los jíbaros, donde en realidad también estaba la reducción de las cabezas y esto de cortar la cabeza del enemigo, ¿no? Como una señal de poder y de, diríamos, autoimplantarse en el territorio, ¿no? Bien. El expediente del homicida, en este caso, tiene una serie de delitos como que parecerían que son de distintos rubros. Sí, es exacto. decir,
variado. No es un homicida, es un no homicida, es únicamente un homicida. No es únicamente un homicida, ahí está. Exacto. Sí. Tiene causas como que vienen de distintas fuentes. Sí. Es decir, ¿eso lo hace una personalidad especialmente psicopática? En realidad se trata de dos psicopáticos, o sea, de dos psicópatas y de dos trastornos de personalidad claramente. No estamos hablando de dos psicóticos, o sea, de dos personas que no conocen la diferencia entre el bien y el mal. Ellos conocen la diferencia entre el bien y el mal en los dos casos. Lo que sí te puedo señalar es que a partir del momento que se inicia el primer homicidio en las carreras criminales de cada uno de ellos, es cuando comienza, diríamos, este desborde que inclusive se presenta siempre a nivel neuropsicológico, que hace que el homicida después necesite volver a matar. O sea, en los psicópatas lo que nos encontramos es un proceso de vida donde en realidad viven en un estado de ataxia y de aburrimiento, hasta que en algunos casos muy extremos, como estos casos, descubren lo que es matar o asesinar a alguien. En ese acto, diríamos, la lluvia de adrenalina que recibe ese cerebro es como que lo prende al cerebro. Y después justamente posteriormente necesitan volver a hacerlo. Lo que hace que nosotros podamos evaluarlos desde el punto de vista de peligrosidad psicopática en función de la edad en la que comienzan a cometer su primer homicidio. Por ejemplo, en el caso del pelado, su primer homicidio lo comete a los 13 años. O sea que ya estamos hablando de un aparato psíquico que ya venía alteradísimo ya desde, diríamos, temprana edad de juventud, diríamos. Usted dice, ¿no?, en el caso de Marcelo Roldán. En el caso de Marcelo Roldán, exactamente. Bien. En el otro caso hay más de un homicidio, pero ya son a partir de mayor edad. No es de tan joven, ¿no, verdad? Bien. De cualquier manera, había matado a una mujer, la había degollado, trasladó el cuerpo de la víctima en un tanque, lo arrojó en una cantera de piedra cerca de la localidad de Suárez, en Canelones, maniatado, una persona que había sido reportada como desaparecida. Es decir, también hay ahí... Sí, gravísimo. Toda una enjundia, sí, con un cuerpo, sí, y también el mismo modus operandi de degollar. Sí, y desmembrar. O sea, ellos interpretan en esto de la escisión, ¿no? O sea, el splitting, el cortar las partes del cuerpo, y es como también elegir qué parte desmembran, que tiene que ver con esta cuestión de lo que interpretan que está, entre comillas, mal en la víctima. ¿Tá? O sea, en este caso, por ejemplo, en el caso de Roldán, aparentemente el victimario tenía un conflicto entre lo que Roldán decía y lo que Roldán aparentemente sentía. Entonces, claramente las partes que busca extraer del cuerpo de Roldán son la cabeza y el corazón posteriormente. Y no es menor. Esto, desde el punto de vista criminológico, siempre se analiza porque tiene que ver, diríamos, con la esencia por la cual se lleva adelante el crimen, ¿no? Que por supuesto no lo justifica ni se hace una apología del mismo. Pero digo, claramente son estructuras mentales tremendísimamente alteradas, que llegan a estos extremos, y que cuando estamos hablando de psicopáticos no estamos hablando siempre de los mismos niveles de complejidad. Estos son niveles de complejidad de los más extremos que podemos encontrar, donde el índice de peligrosidad y el nivel de violencia en ese cerebro es altísimo, ¿la verdad? O sea, que pueden llegar a este tipo de actos. Ustedes, los psicólogos forenses o los criminólogos, ¿se acercan a estas personas privadas de libertad? Sí, claro. O sea, tiene que haber siempre un contacto y una forma de tomar contacto con ellos. Lo que sucede es que son sujetos que, según la circunstancia, es lo que muestran o lo que dejan entrever. En realidad, capaz que si uno toma contacto de manera cotidiana, pueden ser personas extremadísimamente amenas, que desplieguen inclusive hasta una fascinación en el entrevistador, una seducción muy importante, que es un elemento propio de la característica del psicopático, y en estos niveles muchísimo más. Y existe un momento donde aparece lo que clínicamente se llama las tormentas psicopáticas, que son como los estados de abrumación mental, donde es como que la mente de ellos se oscurece totalmente, y ahí es cuando muchas veces pueden pasar al acto. No todos hacen un pasaje al acto ultraviolento como el que hizo el victimario de Roldán, no todos. O sea, algunos tienen la capacidad, entre comillas, desde el punto de vista psicopatológico, de poder mantenerse en una cuestión mucho más premeditada
pensada y más analizada y más controlada de acción, diríamos, que lo que cometió este victimario. Este victimario, ayer a mí me estaban preguntando y yo calculo que psicológicamente tenía mucho menos elementos que Roldán, y claramente ahí también había una idealización con respecto a él. Lo admiraba, le llamaba la atención. Esto de quitarle la cabeza es muy significativo también en cuanto a esto de la admiración que podía tener y de la idealización, pero claramente tenía menos elementos y por eso comete este acto que es, dentro de lo ultraviolento, muy burdo también, ¿no? ¿Verdad? O sea, claramente era él, o sea, él no busca ocultarse. No busca matarlo, por ejemplo, en un espacio donde pudieran pensar que había sido otra persona que lo mató, sino que claramente queda él como el autor único del homicidio terrible que comete. Esto pasa a ser una especie de brevet, de diploma. Exacto. Exacto, y de trofeo frente a los demás, diríamos, compañeros de cárcel, ¿no? Siempre nos tenemos que ubicar el analizar este tipo de fenómenos en qué ecología o en qué contexto se dan. No es lo mismo esto por fuera del ámbito carcelario que dentro del ámbito carcelario. Vamos a volver al ámbito carcelario, vamos a seguir con nuestra invitada y vamos a incorporar también a una persona que ingresó al ámbito carcelario, tratar de apoyar, de asistir, de contener a Marcelo Roldán. Está con nosotros en instantes la profesora Alicia Albornoz. Me suena muchísimo. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré. Lejos de aquí. Sí, y un día seguiré buscando tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Ahora caigo renovado. Tejido de azúcar que comemos en las ferias. Algodón. ¿Con qué se fabrica el fieltro? Con algodón. ¡Oh! Nuevos entretenimientos. Mucha más diversión. ¡Qué pena! Tengo miedito. ¿Eh? Que tengo miedito. ¿Tienes miedito? Sí. Coloca ahí.